patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos más curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. ¡Ay del Partido Conservador! Si olvidando la doctrina se envenena con los personalismos. ¡Ay del Partido Conservador! Si rompiendo sus tradiciones y disciplinas se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras. ¡Ay del Partido Conservador! Si entrega sus destinos a las mentes equidistantes que sin fe ni amor al ideal en los momentos de peligro se repliegan al fiel de la balanza como trinchera de quietud y sosiego. Y ay del país, ay de la República Cristiana, ay de la libertad, ay de la tranquilidad de la vida, si el Partido Conservador no sabe estar a la altura. Para el siglo XIX se generan divisiones extraordinarias en Colombia debido a dos corrientes políticas que eran muy distintas. Y estamos hablando de los liberales y los conservadores. Cuando hablamos de los liberales, nos damos de cuenta de que son un partido que tiene una filosofía del liberalismo. O sea, lo que ellos hacían era abogar por las libertades individuales, ¿sí? Ellos creían en que cada persona tenía derecho a escoger, cada persona tenía derecho a ciertas libertades y el Estado no podía o no debía intervenir en ellas, ¿sí? Lo que hacían los conservadores, a diferencia, era que ellos tenían una corriente de pensamiento llamada el conservadurismo. Entonces lo que ellos hacían era que defendían el mantener esas tradiciones en la sociedad. ¿Cuáles tradiciones? La religión, los valores religiosos que estaban sobre cualquier cosa para los conservadores y el mantenerse en el poder. Esas dos ideologías, el conservadurismo y el liberalismo, tienen diferentes propósitos y pueden contraponerse en algunos aspectos, pero también concuerdan en algunos de ellos. En este video no vamos a hablar de las semejanzas, sino que vamos a hablar principalmente de las diferencias. La principal diferencia entre los liberales y los conservadores radicaba en que los liberales buscaban cambios que lo que hicieran era fortalecer o favorecer la libertad individual para que la sociedad pudiera progresar, como lo vimos en el discurso que les puse al principio, que era Luis Carlos Galán. Los conservadores lo que hacían era que preferían mantener las normas y tradiciones para defender los valores colectivos. Otra diferencia es que los conservadores, al ser proteccionistas, defendían el nacionalismo, ¿sí? Entonces sus ideas eran mantener los valores y la identidad nacional, mientras que los liberales rechazaban cualquier tipo de restricciones comerciales y abogaban más que por el nacionalismo, por el internacionalismo. Sin embargo, con el pasar de los años, entonces algunos conservadores o algunos liberales han ido adaptando ciertas ideologías de los otros y eso, y hay como ciertas semejanzas, como ya les dije en un principio. Las diferencias, vamos a hablar en 5 o 6 aspectos. La primera es la postura de la función del Estado. Los liberales tienen una postura de la función del Estado y es que el Estado no tiene que ser intervencionista, tiene que garantizar la libertad de cada uno y la igualdad de todos ante la ley. Mientras que los conservadores decían que el Estado, la función de él era actuar siempre que la sociedad lo necesitara. Ante la política económica, los liberales proponían o defendían un libre comercio donde no hubiera regulaciones de nada, ¿sí? Donde pudiera tener su negocio el que quisiera y todo esto. Los conservadores querían
o defendían una economía en la que eran regulaciones siempre para proteger la producción nacional. Ante los gastos públicos, los liberales lo que hacían era defender una reducción de los gastos del gobierno y de sus programas asistenciales, mientras que los conservadores decían que el gobierno debía garantizar el bienestar colectivo siempre que fuera necesario. Entonces gastaban mucho dinero en gastos públicos y todo este tema. Ante el aborto, los liberales estaban a favor en determinadas circunstancias, mientras que los conservadores, al tener una postura tan religiosa, estaban en contra del aborto totalmente. Ante los derechos de los homosexuales, los liberales estaban de acuerdo, a favor del matrimonio y el respeto a los derechos de esas personas. Los conservadores, al tener su postura religiosa, repito nuevamente, estaban totalmente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y así tuvieron divisiones muy grandes. Ya pudimos ver que había unas diferencias muy notables. ¿Dónde fue el punto delicado aquí? Que las diferencias de estos le costaron al país mucha sangre y muchas cosas feas en la historia. Porque como estos dos partidos en los que se jugaban el control político del país, lo que pasaba era que vivían en guerra ambos. Entonces, al vivir en guerra, pues ¿quién era los más afectados? El pueblo. ¿Sí? Llegó un punto en el que se formaron guerrillas de parte y parte, el Estado conservador y los liberales. Los principales representantes del liberalismo en el siglo XIX terminaron muertos, como lo fue Jorge Eliezer Gaitán, del que les voy a poner un discurso ahorita para que vean un poquito más de la ideología de ellos, y Luis Carlos Galán. En los discursos que les puse al principio pueden ver que el liberalismo decía que ellos no buscaban una curul, no buscaban un gobierno, sino que lo que buscaban era un cambio en la sociedad. Mientras que el conservadurismo quería mantener el Estado, ellos querían mantenerse en el poder para mantener sus intereses y mantener todo. Diferencias muy grandes, sí, diferencias muy grandes que marcaron la historia del país en el siglo XIX y aún, podemos decir que aún lo siguen marcando. Antes eran liberales y conservadores, ahora es derecha e izquierda, es muy similar, tienen diferencias y le está costando mucho al país en historia. Les voy a poner otros discursos para que puedan ver las diferencias que habían entre las dos corrientes políticas, la forma de pensar y la forma pues de defender cada partido pues que lo representaba. Entonces recuerden, estos discursos son viejitos, pero demuestran mucho la forma de pensar de ambas corrientes políticas y aquí se los dejo. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turbañista o lo que sea y no piensa un conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Yo no soy de los caudillos que creen que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera.
En cuanto a las semejanzas, puedo resaltar que a pesar de que el Partido Liberal tuvo más dificultad para llegar al poder por la oposición conservadora, ambos partidos gobernaron, lo que quiere decir que para la mitad del siglo XIX ya teníamos un gobierno liberal y unos cuantos conservadores. Más adelante, ya para inicios del siglo XX, ya habían gobernado liberales y conservadores. Otra semejanza a la que podemos resaltar es que, bueno, ambos tuvieron sus líderes, ambos tuvieron oposición, pero también tuvieron seguidores. Y otra semejanza fue que en el periodo de la violencia ambos partidos generaron guerrillas para defenderse a sí mismos.